Bueno, así que los vuelvo a saludar para que quede en el video y vamos a partir como analizando lo que es como un repaso de la clase pasada con circuitos trifásicos equilibrados, donde teníamos el siguiente circuito. Esto estaba así. Entonces, acá, bueno, yo les dije que esas tres líneas que tengo dibujadas ahí significa que es un circuito trifásico que van tres conductores. Acá tenemos un ZL, acá tenemos un ZI, acá tenemos un Z en estrella 1 y acá tenemos un Z en estrella, o sea, un Z en triángulo 2. Z en triángulo 1 y Z en triángulo 2. Bueno, la semana pasada revisamos el equivalente monofásico en estrella. Yo les dije que si me llegaba alguien que resolviera en delta, íbamos a ver el delta. Así que como llegó, lo vamos a revisar bien paso a paso para que ustedes también puedan ir entendiendo. Así que vamos a comenzar con esto. Lo primero que sabemos es que para el equivalente monofásico en delta, tenemos el voltaje de línea, a diferencia del en estrella que teníamos el voltaje de fase, ¿se acuerdan? Ahí sí me van. Entonces, dentro de los datos que nos daban, nos decían que el voltaje era 460 entre líneas en la fuente, entre el punto A y el punto B. Entonces aquí nosotros vamos a dibujar nuestro punto A y después tenemos nuestro Z de línea. Según lo que vimos en la materia, tenemos que era igual a 3 veces el valor del ZL, siendo el ZL el valor de la impedancia por fase. Entonces, en este caso, nos quedaría, que era 1 más J3, nos quedaría 3 más J9. Y después, también sabemos que las cargas en estrella se multiplican por 3. Entonces, teníamos un 100 ángulo 30, nos quedaría un 300 ángulo 30. Ojo que solo se multiplica el módulo, no cambia la fase. De ahí teníamos una impedancia en delta, la delta 1, que se mantiene constante, que era 330 ángulo 60. Menos 60. Y de ahí teníamos el último, que era una carga en delta a la 2, que era 200 cerrado. Ángulo también 30. Ya. Hasta ahí, chiquillos. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Sí, yo estoy muy bien. Ya. Chiquillos, les dejo acá. Ojo que cuando nosotros hacemos el equivalente en delta, lo que estamos haciendo es transformar nuestro circuito, valga la redundancia, en una delta. ¿Ya? Cuando nosotros teníamos el equivalente en estrella, transformamos como si todas las cargas estuvieran en estrella. En este caso, estamos transformando todas las cargas como si estuvieran en una delta. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que, según lo que vimos en la primera clase, las cargas en delta estaban sometidas al voltaje de línea, pero sus corrientes eran diferentes, ¿cierto? Que tenían una corriente que circulaba por la fase, que era distinta a la corriente de línea. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Ya. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener acá van a ser unas, ¿cómo decirlo? Unas corrientes de fase cuando los calculemos y unos voltajes de línea. Entonces van a haber ciertos voltajes que van a ser los que estaban en las estrellas que vamos a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque lo estamos imaginando como una delta. Entonces, si nosotros en la estrella teníamos un voltaje que era con respecto a línea neutro, ese voltaje nosotros tenemos que después cambiarlo porque en la delta no hay línea neutra. Entonces ahí nosotros aquí estamos imaginando que todas nuestras cargas ahora están en delta. Antes imaginamos que todas nuestras cargas estaban en estrella. Por eso, cuando hicimos la clase pasada,
o si revisaron el video de la clase pasada, se pueden haber dado cuenta que cuando calculamos la corriente en las deltas, nos daba la corriente de línea. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era dividirla por raíz de 3 y desfasarla en 30 grados para obtener la corriente de fase que circulaba por la delta. No sé si me van siguiendo. En ese caso, nosotros, por ejemplo, encontramos por ejemplo, la IA, la corriente IA de la delta, pero si nosotros queríamos la IAB, que era la corriente que circula por la fase, no nos daba directo en el equivalente, sino que había que calcularla dividiendo por raíz de 3 y desfasando en 30 grados, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver algo parecido, solo que al revés, que nos vamos a tener que pasar después de las cargas de los voltajes, por ejemplo, que estaban en el equivalente en delta, a estrella. Ahí se los voy a ir mostrando paso a paso para que ustedes también lo vayan viendo. Repetimos, lo primero que tenemos que hacer es repetir el procedimiento que hicimos la vez pasada, que es para encontrar, por ejemplo, el set equivalente del paralelo, en donde aquí en el o sea, digo ahí en el Power, lo puse como para resumirlo ahí, pero no se entendía bien, que tiene que ser así, para que funcione el paralelo. Ya. Eso nos va a dar el set equivalente. Y el set equivalente nos da, en este caso, si alguien después lo va comprobando, yo lo tenía calculado para que no demoráramos tanto. Ya. Chiquillos, aquí revisando el PowerPoint de ayer, me di cuenta de que había un pequeño error ahí que decía menos 10, pero la corriente después estaba bien, pero en realidad era 10 grados. Así que fue un error de transcripción, pero para que lo tengamos claro, que si ustedes calculan el equivalente, en este caso, el set equivalente en el de la estrella que vimos, el ángulo era 10, no menos 10. Ahí seguramente cuando ustedes hagan los cálculos también se van a dar cuenta. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos nuestro set equivalente. Y ahora lo que nosotros tenemos que calcular es nuestra corriente. Voy a ir un poco acá atrás para que podamos revisar. Es esta corriente que circula acá. Este punto de acá es B. Entonces, chiquillos, no sé si ustedes lo logran ver, pero la corriente que nosotros tenemos acá no es IA, que era la que estábamos viendo era el IAN, por ejemplo, la corriente entre IA y el neutro, que era la que estábamos viendo en el equivalente en estrella. En este caso, nosotros estamos mirando una corriente que es IAB, que si nosotros tuviéramos una delta, sería la corriente como que circularía por la fase. Entonces, esta es nuestra corriente IAB. Entonces, ojo ahí cuando nosotros resolvamos un equivalente en delta, que vamos a estar resolviendo esa corriente y no la IA. Entonces, nuestra corriente IAB va a ser igual a el voltaje 460 ángulo 0 dividido en 212 ángulo, voy a escribir ángulo 10 nomás pero después le agregamos los decimales, más 3 más J9. Eso nos da 3,9119 ángulo menos 14,085. Ya, esa sería nuestra corriente IAB. Si nosotros queremos comprobar al tiro que esté bien, nosotros ya tenemos hecho el equivalente en estrella, que hicimos en la clase pasada, tenemos que darnos cuenta que existe una relación entre las corrientes de fase y las corrientes de línea en una estrella. Las corrientes de línea son raíz de 3 veces más grandes
desfasadas en menos 30 grados con respecto a las corrientes de fase. Entonces, si nosotros tomamos esta IAB y la multiplicamos por raíz de 3, ángulo menos 30, nos debería dar nuestra corriente IA, que debería ser la misma corriente que nosotros teníamos calculada cuando hicimos el equivalente en estrella. Entonces nosotros hacemos esta multiplicación y nos queda 6,775, ángulo menos 44,085. Si ustedes van, revisan su cuaderno de lo que hicimos la clase pasada, es exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros en el equivalente en estrella encontramos la corriente de línea. En este caso estamos encontrando una corriente de fase y ahora la transformamos a línea. Entonces, se fijan, por lo menos ahí tenemos el mismo resultado. Ahora, seguimos con el ejercicio. ¿Qué vamos a calcular? Aquí tenemos un punto que es el A', que era lo que habíamos hecho antes, que vamos a calcular después de la impedancia de línea. Entonces, tenemos que encontrar el voltaje entre B' y B. Y eso es el Z equivalente del paralelo por la corriente que habíamos calculado, que es la corriente de línea. O sea, la corriente como de fase. Y eso nos queda los 112,775, ángulo 10, que lo habíamos dejado 10,02 la vez pasada, como para simplificarlo un poco, por la corriente, que son estos 3,912, lo vamos a dejar, y ángulo menos 14,085. En este caso, nuestro BA', nos da el valor de 441,16, ángulo menos 4,067. Ya. Ese sería nuestro voltaje entre líneas, que si ustedes ven que también lo calculamos en la clase pasada, en el equivalente de estrella, nos da el mismo voltaje entre líneas. Si quieren comprobarlo, nosotros esto lo podemos pasar al BA'N, que era lo que habíamos calculado en el ejercicio con el equivalente de estrella, que sería esto mismo. Si queremos pasar de un voltaje de línea a fase, tenemos que tomar el voltaje de línea y dividirlo por raíz de 3, ángulo 30. Y eso nos da el resultado de, si no me equivoco, acá está, 254,7. Y eso con un ángulo de menos 34,067. Y eso es lo mismo que habíamos obtenido en el equivalente en estrella. Ahora vamos con las corrientes por carga. Entonces tenemos la primera. Chiquillos, me van siguiendo hasta ahí. Si alguien no entiende, pregunte nomás. Vamos viendo. No tengo abierto el chat, pero si alguien no entiende, me va diciendo y vamos revisando. Lo importante acá es que ustedes puedan entender. ¿Van bien? Sí, yo hasta el momento Ya. voy bien. Chiquillos, entonces seguimos con la estrella. El IA' en la estrella.
Entonces, para eso nosotros tomamos el voltaje que habíamos calculado, que era los 441,16, ángulo menos 4,067, y lo dividimos por la impedancia de la carga en estrella, que es 300 ángulo 30. Esto nos da una corriente, que esta en realidad no es como IA', es como un IAB', o sea, un IA'BI. Y eso nos da 1,4705, ángulo menos 34,068. 0,67,068. Ahora, entonces, ese sería como como estamos haciendo una delta, sería como nuestra corriente de fase. Pero como nosotros sabemos que la estrella ocupa una corriente de línea, nosotros tenemos que pasarlo después a la corriente que pasaría por la línea. Entonces, que sería nuestra IA'. Y en este caso, no es más que tomar esta IA'BI y multiplicarlo por raíz de 3 ángulo menos 30. Entonces tomamos esta, y multiplicamos por raíz de 3 ángulo menos 30, que es pasar a la corriente de línea. Y ahí nos queda 2,54 ángulo menos 64,068, que era lo mismo que teníamos en el equivalente en estrella. De ahí calculamos la IA'B de la delta 1, y esa nos da el voltaje de la línea, los 441, ángulo menos 4,067, y lo dimos en los 330, ángulo menos 60. Y eso nos da una corriente de 1,3369, ángulo 55,93. Se fijan, esta también la tuvimos que calcular. Si van después a la clase que hicimos, también la tuvimos que calcular y da el mismo resultado. Ahora, para que nosotros tengamos el resultado que obtuvimos en la estrella, tenemos que calcular el IA' del delta 1. Entonces tomamos este valor, que es el IA'B del delta 1, y lo multiplicamos por raíz de 3, ángulo menos 30. Y eso nos da 2,315, ángulo 25,93. Que es el mismo valor que obtuvieron ahí, que obtuvimos en la estrella y que calculamos la otra. Nos va quedando la última corriente, que es esta corriente de acá, que es la IA'B del delta 2. En donde tenemos los 441, se repite el procedimiento, esto es bastante mecánico. Con los menos 4,067, dividido acá en 200 ángulo 30, y eso nos da 2,206, ángulo menos 34,067. Y la IA' del delta 2 sería lo mismo que hicimos, que sería esta IA'B del delta 2 multiplicado por raíz de 3, ángulo menos 30, y ahí obtenemos este valor, que es 3,8206
ángulo menos 64,067. Ya, y esas serían todas nuestras corrientes y nuestros voltajes. Ahora lo voy a achicar un poco para que... Ahí sí. Ya. Tengo una tabla acá donde puedo comparar los valores y son todos los valores iguales a los que obtuvimos en nuestro equivalente en estrella. Solo que de primera instancia nosotros obtenemos otros valores que se ven como las corrientes que se ven como de fase y tenemos que pasar las corrientes de línea. Para el caso de la estrella, y los voltajes que nosotros tenemos como un voltaje de línea que hay que pasarlo a voltaje de fase en el caso de la estrella. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varios voltajes que se toman con respecto al neutro en la estrella y por ejemplo la carga de línea, que parece que esa no la anoté. Que era la... Sí, no la anoté. Acá está. Me faltó un voltaje, que lo voy a anotar al tiro acá, para que lo veamos que este es como el caso más... que lo puede complicar un poco más, que es cuando nosotros tenemos este BAA', que sería el voltaje que pasa por, ¿cómo decir? El voltaje que se pierde en la carga de línea. Entonces, en este caso, para calcular este de acá, tendríamos que tomar el IAB y multiplicarlo por el ZL, que sería un 3ZL. Pero este está en delta. Entonces, eso de ahí nos da que multiplicamos el IAB que habíamos calculado y nos da 37,11 ángulo 57,48. Este no nos sirve para calcular la pérdida de línea porque estamos tomando el voltaje entre líneas, que sería el voltaje de AB. Si ustedes se fijan bien, porque estamos tomando otra corriente. Por lo tanto, como es una estrella, nosotros aquí lo que teníamos que hacer es pasarlo al voltaje de fase para obtener el real. Sería que tendríamos que tomar este voltaje que obtuvimos de la estrella y dividirlo por raíz de 3 ángulo 30. Y eso nos da 21,426 ángulo 27,48, que es lo mismo que habíamos tenido. ¿Por qué, chiquillos? Si se fijan, aquí les voy a hacer un dibujito para que se fijen. Nosotros tenemos así está nuestra carga de línea. ¿Me siguen? Así está nuestra carga de línea. Y nosotros lo que estamos haciendo, en este caso, en el equivalente en delta, es imaginarla que no está así, sino imaginarla como que está así. Entonces, obviamente, en este caso, el voltaje que va a tener de pérdida va a ser diferente. Porque nosotros transformamos que era como una estrella, la transformamos en una delta. Por eso hay que dividirla, en este caso, para encontrar como una especie de voltaje de fase, que sería el de la estrella en este caso. Eso nos pasa cuando estamos trabajando con estrellas. Cuando estamos trabajando con deltas, en este caso que fueron las conexiones de las deltas que habíamos obtenido acá, los voltajes nos dieron al tiro, las corrientes igual. ¿Por qué? Porque ya estamos obteniendo, en este caso las corrientes, obtuvimos al tiro las corrientes de fase y después tenemos que calcular las de línea. Cuando hicimos el equivalente en estrella nos daba las de línea y después tenemos que calcular las de fase. Entonces, esas son bueno, aquí tengo anotadas unas consideraciones para que les vaya quedando claro unas conclusiones, que en el equivalente en delta obtengo los valores con los voltajes entre fases. Cuando nosotros tenemos el equivalente en estrella, obtenemos los valores de los voltajes entre fase y neutro. En el equivalente en delta, obtengo las corrientes de fase de todos los circuitos. En este caso, como estoy transformando mis estrellas en deltas, pasan a tener corrientes de fase y corrientes de línea.
En el caso del equivalente en estrella, todos tienen solo corrientes de línea, porque las estrellas solo tienen corrientes de línea. Ahora, después cuando estoy en el equivalente en delta, las corrientes de línea, para obtener las corrientes de línea, debo multiplicar las corrientes que obtuve por raíz de 3 ángulo menos 30. Y en el equivalente en delta, cuando yo quiero obtener los voltajes de fase, debo sacar los voltajes que obtuve del equivalente en delta y dividirlos por raíz de 3 ángulo 30 y así me van a dar los voltajes de fase que necesito para las estrellas. ¿Se entiende, chiquillos? Eh, sí, yo entendí, ¿No? pero ¿Sí? me refiero a pasarlo al trifásico. ¿Se pasa con los datos de la estrella o al final o no? Ah, mira. Voy a compartir esta pantalla para que puedan ver. No, mira, depende de los valores que te estén solicitando. En este caso, no les calculé los IB, los IC, que eran los que pedían, pero ustedes los pueden desfasar para obtenerlos. Son los mismos valores que obtuvimos. Pero, mira, imagínate tú tienes este circuito, que está acá, que era el que hicimos. Tienes este circuito. Si yo hago un equivalente en estrella, lo que hago es que tomo esta es como una estrella, se mantiene igual, esta es una estrella, y yo convierto esta delta en una estrella y convierto esta delta en una estrella. Y hago toda mi resolución del circuito pensando que estas son estrellas. Entonces, los valores que yo voy a obtener, acabo de obtener corrientes de línea y los voltajes con respecto a fase neutro. Entonces, cuando a la hora de que a mí me pidan, por ejemplo, el voltaje en 3 fases, voy a tener que calcularlo aparte de los resultados que ya obtuve en el equivalente monofásico. En este caso acá, que es mi equivalente en estrella. Cuando yo hago un equivalente en delta, transformo esta estrella en una delta y transformo estas impedancias de línea que son como una estrella, las transformo en una delta. Entonces, cuando yo quiero calcular los voltajes que me piden entre fase neutro, por ejemplo, y estos voltajes entre fase neutro, tengo que transformarlos de nuevo porque yo los imaginé como una delta. Entonces, eso es en la realidad. Ustedes toman, cuando hacen un equivalente en estrella, transforman estas en estrella, cuando hacen un equivalente en delta, transforman estas en delta. Entonces ahí depende lo que ustedes están pidiendo. Porque si ustedes le piden la corriente que circula por esta fase de acá, sería más fácil hacerlo con equivalente en delta. Si ustedes le piden la corriente que circula, por ejemplo, por acá, y no les piden estas, es más fácil calcular un equivalente en estrella. Entonces va a depender de lo que se les pida en el ejercicio para ver cuál les sirve más. No sé si me entienden. Sí, sí, ahora lo logré ver. No sé si algún otro compañero tiene una duda. Chiquillos, pregunten nomás con confianza. Profe, ¿podría ¿Sí? mostrar cómo en el monito dónde va la corriente IAB que sacamos al principio? Ya. La corriente IAB. Mira, acá estamos en nuestro equivalente en delta. Ya aquí lo voy a dibujar en el computador. Entonces, la corriente IAB es esta de acá, porque este punto X es el A y este punto Y es el punto A'. En este caso, si nosotros lo vemos en el monito trifásico, si lo vemos en el monito trifásico, sería esta corriente que circula así. No sé si me entienden. IAB. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando, a ver si lo puedo hacer más acá en azul, estamos tomando esto. No sé si me entienden. Bueno, y obviamente Sí. esto de acá también.
En cambio, si nosotros lo vemos en el equivalente en estrella, la que estamos viendo sería la corriente IA. Porque nosotros, como estamos tomando con respecto a fase neutro, estaríamos tomando esto de acá. Como podría ser así. Es más fácil verlo con la estrella porque en realidad estaríamos tomando esto de acá. Transformando esto en estrella. Por eso yo les digo que es una corriente IAB, porque no es la corriente IA, sino que en realidad, si nosotros lo analizamos bien, simulando que todo esto son puras deltas, lo que nosotros estamos obteniendo sería como esta corriente que circula por acá. Por eso les digo que es una corriente IAB. Porque hay que imaginar que esta también la transformamos a una delta y esta también la transformamos a una delta. Como si todos fueran puras deltas. Entonces, esa es la corriente que estamos obteniendo, que no es la corriente de línea. Por eso la escribo como una IA, IAB. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, así que si no les queda claro, pregunten nomás. Aquí lo importante es que ustedes puedan entender. Si algo les queda claro, vuelvan a preguntar nomás y lo volvemos. Aquí no hay preguntas que estén mal. Lo esencial acá es que ustedes puedan ver cómo es la relación entre las corrientes de fase y de línea. Personalmente yo casi siempre ocupo el equivalente en estrella porque me es más cómodo, pero el equivalente en delta también también se puede usar. Es como por ejemplo cuando tienes que usar mallas o no, la mayoría siempre le gusta más usar mallas, pero cuando se ve obligado a usar por ejemplo método no, también tiene que saber usarlo. En este caso, si se fijan de lo que vimos, ambos tienen exactamente los mismos resultados, solo que hay que tener ojo qué corrientes y qué voltaje yo estoy calculando con cada equivalente. Por ejemplo, aquí pasaba esto. Acá, si ustedes veían, en el equivalente en estrella obtengo un IA' delta 2, pero ese IA' delta 2 es esta corriente que pasa por acá. No es esta corriente que circula acá en azul, no es esta corriente que circula por acá. Y si yo necesito esta corriente, tengo que calcular la parte. En cambio, cuando yo calculo el equivalente en delta, si me piden la corriente, yo calculo esta corriente que circula por acá, pero no tengo la corriente que circula por acá, tengo que calcularla. Eso sería nada más en torno a los resultados. O sea, ahora vamos a dejar de compartir y vamos a ver el PowerPoint. Y como para tener una pausa entre materias. Ya. Ya, chiquillos. Como vamos a partir con una nueva materia ahora, que es el de redes desequilibradas.
Cualquier cosa, esta semana tenemos laboratorio, así que cualquier duda que tengan la vamos a aclarar en el laboratorio. Ahí pueden llevar todas sus dudas, no hay problema en que las revisemos. Así que vamos a hacer una pequeña encuesta, voy a dar 10 minutitos para que hagamos una pequeña encuesta y después vamos a hacer un repaso, como les dije, si vieron el video, vamos a hacer un repaso de la materia, vamos a pasar rápidamente la materia que nos tocó hoy día, analizando un ejercicio cortito, así que antes de las 10:30 vamos a estar listos. Así que métanse a este link que está ahí y vamos a contestar una pequeña encuesta y yo lo voy a poder ver en vivo acá. Es una encuesta, chiquillos, acerca de cómo han sido sus clases online, de ver qué podemos ir mejorando con la asignatura. ¿Habían hecho un quizzes antes? No. Ya, les va a parecer como entretenido, como una pequeña encuesta, así que como más entretenida, así que métanse ahí el link y escriben este código. Profe, ¿entramos con los nombres de acá o se supone que sea anónimo? Coloquen los nombres, chiquillos, coloquen su nombre, así que no hay problema, no les voy a estar preguntando. Nada de lo que hagan aquí es simplemente como para tener los datos. Ya vamos 5. Me están faltando aquí, ¿cuántos son? Son 18, así que vamos, chiquillos. Vamos 10. 11. Me van 12. Algunos nombres para que vayan viendo sus nombres. Van 13. Siguió 2 más y partimos. ¿A quién me está faltando? Ya. Faltamos nomás entonces. El otro se pueden ir sumando.
Vamos, chiquillos. Bueno, aquí pueden ir viendo quienes ya terminaron. Así que vamos a esperar a sus compañeros que faltan, que están ya a punto de terminar. ¿Qué les pareció la encuesta? Mejor que las que manda la universidad. Ah, se rieron un poco más. A ver, la verdad, chiquillos, ¿alguno se ha quedado dormido en clase? ¿En esta clase o en las demás? En cualquier clase. En general, Sí. me pasó 2 veces, profe. Ya no se preocupen, no son los primeros que les pasa. Una buena iniciativa es no ver la clase acostado, ¿ah? Eso les va a ayudar Yo me bastante. levanto para no quedarme dormido. Sí, profe, igual. Aunque No, yo yo creo que lo igual. más complicado son las clases de la tarde. En la tarde les da más sueño. Después de almuerzo ahí, cuando estáis pochito, Me imagino. No, lo peor son las clases a las 2. No, yo creo que lo peor son las clases a las 2:30. sí, no, esa hora mata. Ya, estamos esperando que quede Elías nomás y ahí termina Elías. Ya, entonces lo vamos a cerrar. No se preocupen, sus datos no se van a usar para ¿Para algún experimento? algún experimento. Aquí se le enviaron un correo electrónico a todos los padres. No se preocupen, no se lo vamos a mandar a sus papás. Su hijo duerme en clases. Así que ya, chiquillos. Esto sirve también para que ustedes vayan conociendo un poco la plataforma. La próxima no la vamos a usar para evaluaciones, pero ya dentro de esta unidad tengo también preparado un mini test, un mini quiz, también por ahí por Quizzes para que lo puedan resolver. Así que
vamos a sortear un par de décimas para la prueba. Así que ese creo que lo vamos a hacer, parece que la próxima semana. Sí, parece que la próxima semana toca eso. Así que ahí vamos a tener un mini quiz para ir viendo, para que vayan viendo más o menos cómo va a ser el cuestionario online. Va a ser muy parecido, pero obviamente por campus, para que lo puedan ir viendo. Ya, chiquillos. Como les dije que vieran los videos, así que sí voy a asumir que lo vieron, que vieron los videos de sistemas desequilibrados, voy a ir pasando como de manera un poco más rápida, no vamos a leer el Power, sino que vamos a ir viendo cuáles son los sistemas desequilibrados que nosotros vamos a ocupar y hay un pequeño ejercicio. La idea es que hoy día vamos a pasar un poco, vamos a llegar hasta las 10:30, vamos a pasar media horita, normalmente deberíamos hacer 1 hora, pero la idea es aprovechar para ver los ejercicios y que ustedes puedan ir entendiendo y resolviendo dudas. Bueno, cuando tenemos sistemas desequilibrados tenemos de distinto tipo. Tenemos, bueno, como ya hemos visto, tenemos cargas en delta y cargas en estrella. Chiquillos, para concepto que estemos analizando cualquier ejercicio, nosotros vamos a asumir que si no nos dicen lo contrario, siempre a menos que nos aseguren lo contrario, nuestras fuentes van a estar siempre equilibradas. ¿Ya? Eso quiere decir que los voltajes que salen de la fuente siempre van a estar equilibrados, misma magnitud y desfasados 120 grados entre sí. A menos que nos digan, por ejemplo, que está mal. ¿Cuándo podría estar mal? Por ejemplo, un hipotético, que por ejemplo ustedes tienen un transformador y el transformador se le quemó un devanado o se le desconectó un devanado y ahí nos queda fallando los voltajes. Ahí los voltajes ya nos quedan 120 grados separados entre sí. Pero para el concepto de ejercicios que vamos a desarrollar durante el semestre, vamos a asumir que las fuentes están equilibradas y que son fuentes perfectas. ¿Ya? Viendo eso, cuando estamos hablando de circuitos desequilibrados, hablamos de circuitos que sus cargas están desequilibradas. ¿Qué quiere decir eso? Que sus cargas por fase, que sus impedancias por fases difieren entre sí. ¿Cuánto? Bueno, eso puede depender. En la realidad, nunca son totalmente equilibrados los sistemas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en todos los laboratorios, cuando trabajaron con la resistencia, aunque ustedes tengan puras resistencias, no sé, de 220 ohms, nunca son de 220 y nunca son todas iguales. Algunas medían 215, otras 221, otras 219. No sé si alguna vez si trabajaron con resistencia se dieron cuenta. ¿Les pasó alguna vez? ¿O les tocaron puras de 220 o de 2200? No, sí, la verdad que es difícil encontrar que sea justo el valor. Bueno, casi nunca pasa porque tienen una tolerancia. Mm. Bueno, hay unas que son más finas. Pero en el caso de la realidad nos pasa. Imagínense, pongámonos en el caso, bueno, estos están entre líneas, pero si fueran entre fases, si fuera fase neutro, imagínense que esta carga es una casa, y que esta otra carga es otra casa, y que esta otra carga es otra casa. A pesar de que sean las tres casas del mismo barrio, que nosotros supondríamos que tuvieran cargas iguales, nunca son iguales, ¿cierto? Porque en una casa de repente no hay gente, en otra casa conectan más cosas. Entonces, a pesar de que en la teoría pueden ser las tres iguales, porque por potencia fueron diseñadas las tres iguales, nunca van a estar al mismo tiempo las tres con la misma corriente, ¿cierto? Las impedancias van a ser diferentes en todo momento. ¿Me siguen? Manito arriba, chiquillos. Vamos a usar la manito para contestar. Eso. Ya. Entonces, en este caso, tenemos la primera configuración, que es la configuración delta. ¿Qué le queremos? La configuración delta tiene una sola forma de estar desequilibrada cuando tenemos las tres. ¿Cuáles son las posibilidades? Las tres impedancias son distintas, dos impedancias son distintas a una, o, en el caso más complicado, se nos desconecta una fase. ¿Ya? Esas son las tres posibilidades. En este caso, nosotros vamos a asumir que los voltajes que están acá están bien. ¿Por qué? Porque son los que vienen de la fuente, y esos están equilibrados. Ahora, las corrientes van a estar desequilibradas. Entonces tenemos que calcular las corrientes.
Bueno, aquí tenemos otra configuración que se puede ver de otra forma. Ahora ya no tenemos Z, sino que tenemos ZA, ZB y ZC. ¿Por qué? Porque van a ser distintas. La fuente la vemos como una caja nomás, donde vamos a tener un voltaje. Bueno, en el caso de la delta, como me imagino que ya vieron el video, para la delta desequilibrada, las corrientes de fase, como dijimos, la calculamos de la misma manera que la calculábamos antes para la delta, solo que ahora vas a tener que calcularla por cada fase por separado. Eso quiere decir que para la corriente IAB, que sería la corriente de fase de la delta, que sería esta de acá, IAB, que se ve acá, tenemos que, no sé, tenemos que dividir el voltaje VAB en el ZA, que el ZA nos van a decir de cuánto es o hay que calcularlo. En el caso del IBC, la corriente IBC sería el voltaje BC dividido en ZB, y el ICA sería el voltaje BCA dividido en ZC. En este caso pueden ser BA o BB, BC, depende como ustedes quieran verlo, igual a BAB, BBC, BCA. Ahí depende de la notación. En este caso es para que lo puedan ver como con la notación. Y después, para encontrar las corrientes de línea, no nos queda más que aquí ocupar ley de corrientes de Kirchhoff, en donde nos vamos a determinar que la IA va a ser IAB menos ICA, la IB va a ser IBC menos IAB, y la IC va a ser ICA menos IBC. Nota, esto va a entrar en la prueba, así que ojo, en el caso que tengan una impedancia ZL que no sea despreciable, porque vamos a asumir las impedancias de línea despreciables cuando estemos trabajando con delta desequilibrado. ¿Ya, chiquillos? A menos que yo les dé el voltaje no en la fuente, sino que el voltaje en los terminales de la carga. Ahí ustedes podrían calcular la corriente total que pasa también por la impedancia ZL. Pero en este caso, si no es despreciable, se deben calcular las corrientes de línea aplicando algún método visto. Mayer, nodos, transformación de fuentes. Pero en el caso, generalmente, cuando trabajemos con delta desequilibrada, vamos a despreciar la impedancia de línea, o en el caso que nos den el voltaje en terminales de la carga, que es distinto que nos den el voltaje en la fuente. Ese sería el primero, chiquillos, lo vemos súper rapidito, es la delta desequilibrada. Bueno, en el caso de la estrella tenemos tres sistemas, tres tipos de estrellas desequilibradas. Depende de la conexión de su neutro. Bueno, la primera estrella desequilibrada es la con neutro encadenado. Eso quiere decir que hay una conexión entre el neutro de la fuente y el neutro de la carga con una impedancia intermedia. Eso quiere decir que el neutro tiene una impedancia. De ahí tenemos el neutro sólido, que también hay una conexión de neutro entre el neutro de la fuente y el neutro de la carga, solo que ahora es un solo cable. Es un cable de impedancia cero, que lo vamos a asumir como un cable perfecto, como un conductor perfecto. En la realidad, los neutros sólidos son más bien parecidos como a un neutro encadenado, porque el cable sí tiene una impedancia, pero generalmente se toma el neutro encadenado cuando se coloca una impedancia un poco más grande en el neutro. ¿Qué es lo más común en las casas, en cualquier parte? El neutro sólido. Después lo vamos a ver por qué, porque generalmente se conecta el neutro con un cable, simplemente con un cable. Y el tercer caso es el neutro flotante, que también se da harto, pero tiene sus problemas. Es cuando no existe una conexión entre los neutros, sino que la conexión entre los neutros está flotando. No hay conexión entre ellos, porque se llama neutro flotante. Vamos a ver los diagramas de cada uno. Neutro encadenado. El neutro encadenado, que es el que se ve acá, se fijan que tenemos una impedancia entre los neutros. Ya, chiquillos. Aquí el tema es importante determinar la referencia que nosotros vamos a tomar para el neutro. En este caso, nosotros vamos a decir de que las corrientes van desde la carga hacia la fuente y que el neutro, la corriente retorna hacia, en este caso, para el encadenado, la corriente retorna desde el neutro de la carga al neutro de la fuente, a través de una impedancia. Por eso está al revés, como decir, la especie de polaridad, aunque no es polaridad, de la impedancia en el neutro.
Para resolver esto, se hace una transformación de fuentes y dejamos el circuito con fuentes de corriente controlada y con sus admitancias. Esto lo vamos a ocupar para la siguiente fórmula. Para esto se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, y la expresamos en torno a los voltajes. Entonces, la suma de las corrientes que entra, VAN por IA, por la admitancia, eso me da la primera corriente, BBN por IB me da la segunda corriente, BCN por IC me da la tercera corriente, es igual al voltaje entre neutros, sumado todas las admitancias. Y de esa manera, el voltaje entre neutros se obtiene con la siguiente ecuación. Si se fijan, chiquillos, acá tomamos esto de acá, y obtenemos el resultado porque simplemente usamos Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Y este sería el voltaje entre neutros, que es esta fórmula de acá. Es súper sencilla, ustedes reemplazan nomás y van a obtener el resultado. Pero, ¿qué significa esto? Simplemente es una expresión de la ley de corrientes de Kirchhoff para encontrar el voltaje entre neutros. Es bastante sencillo si se piensa de esa manera. Bueno, y al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff se obtiene lo siguiente, que IA, en este caso, hacemos unos voltajes, imagínense que tomamos todos, cada uno con respecto a fase neutro. Omitimos que existe esto y tomamos entre fase neutro. Entonces tenemos que el VAN menos el ZAIA más el VNN es igual a 0, y obtenemos la corriente IA va a ser el voltaje que sale de la fuente, voltaje entre, en realidad, los terminales de la carga, voltaje entre la fase A y el neutro, menos el voltaje entre neutros partido en la impedancia. Eso nos va a dar la corriente IA. Que es simplemente aplicar Kirchhoff acá, chiquillos, y ustedes tienen estas fórmulas que están acá. Lo mismo para el BBN, para la IB, que es BBN menos BNN partido en ZB. ¿Por qué BNN minúscula? ¿Por qué? Porque vamos a tomar, en este caso, al revés, que es del neutro de la carga al neutro de la fuente. Y lo mismo para el IC. Y la corriente que circula por el neutro, en el neutro encadenado, es la corriente, es el voltaje entre el neutro dividido por el ZN. Así que, si se fijan, chiquillos, es súper simple. No sé si les queda alguna duda con ese. Mañana vamos a ver un ejercicio de cada uno, así que, pero si les queda alguna duda, díganme al tiro. ¿No? Manito arriba si se entiende. Ya. De ahí tenemos el neutro sólido. El neutro sólido es igual al anterior, solamente que aquí, si se fijan, como tenemos un cable, no hay voltaje entre neutros, porque si tomo el voltaje entre este punto y este punto, ¿cuánto va a ser? Si yo tomo acá, ¿cuánto será el voltaje en el cable? 0. 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no tengo voltaje entre los neutros. Ya. Aquí, chiquillos, quiero hacer una aclaración porque en el apunte, esta está apuntando al revés, ¿ya? Entonces ahí hay que tener claro cuál va a ser nuestra dirección. Eso nos va a determinar nuestra fórmula, porque en el apunte hay un error y esta está mirando hacia el otro lado y no concuerda con la fórmula que sigue. Esto es una cosa simplemente de referencia, ¿ya? Nosotros en este caso, para la fórmula que vamos a ocupar, vamos a asumir, en este caso, solo para este caso, que en este caso lo vamos a asumir al revés, que viene desde la fuente hacia la carga, ¿ya? La corriente. Eso va a ser solo para tomar como referencia. ¿Nos va a cambiar en algo? Solo en el desfase, nada más. ¿Por qué? Porque si hacemos ley de lo mismo, si hacemos, bueno, en este caso, si tomamos cada uno entre las corrientes, como no hay voltaje entre neutros, ¿se acuerdan que se ocupa la misma fórmula que ocupamos anteriormente? Está acá. VAN menos BNN partido en ZA, pero como ahora BNN es 0, esto se hace 0, ocupamos la misma fórmula y nos quedan las corrientes entre cada uno.
Ahora, ¿de qué depende esta fórmula? Depende simplemente de la referencia que nosotros tomemos. Yo lo dejé de esta manera porque así está en el apunte. Entonces, para no complicarlo, en el apunte lo puse de esta manera, aunque también se puede ver, depende de cómo nosotros tomemos la referencia de la corriente. Bueno, ahí ya nos vamos al concepto físico, que cuál es hacia qué lado circula la corriente, si va hacia un lado o si viene hacia el otro. Pero eso en realidad para el concepto del curso nosotros lo vamos a tomar como referencia. Por estar en el apunte, lo vamos a dejar de esta manera, que la corriente va a tener la misma dirección que las otras corrientes. ¿Ya? Cuando es en ese caso, por ley de corrientes de Kirchhoff, si se fijan, la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Como todas las corrientes están entrando, nos quedaría como IA más IB más IC más IN. Si yo paso el IN al otro lado, me quedaría como menos IN, por lo tanto paso el negativo, y el IN me queda como IN es igual a menos IA más IB más IC. Sería como la parte, el negativo de la suma de las corrientes. Eso si nosotros lo vemos en esta dirección. Si nosotros lo vemos que la corriente está en la otra dirección, que va desde el neutro de la carga hasta el neutro de la fuente, en este caso sería como IN sería igual a IA más IB más IC. ¿Ya? ¿Cuál está bien y cuál está mal? Ninguno de los dos. En este caso solo va a depender de cómo ustedes tomen su referencia. En qué dirección ustedes asuman que va la corriente. En este caso lo vamos a dejar así, aunque a mí me gusta más que pensar que la corriente va del neutro de la fuente al neutro de la carga. Eso es como un concepto meramente de referencia. En el caso que nosotros digamos que va desde el neutro de la carga al neutro de la fuente, lo único que hacemos aquí es quitarle el menos. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Me siguen? Ah, ya. Súper bien. Porque como estamos trabajando con corriente alterna, esta no tiene polaridad. Entonces, no podríamos determinarlo bien. Así que vamos a tomar esa como referencia. ¿Qué va a significar esto en la realidad? Que si ustedes toman, por ejemplo, el amperímetro de NASA, ¿cómo lo coloquen? Si mirando hacia un lado o si mirando hacia el otro lado. O si tomamos un amperímetro que sea como lo conectamos en serie, ¿cuál va a ser la dirección en que ustedes lo conecten? Cuando veamos laboratorio, van a poder verlo la próxima semana, lo vamos a poder ver bien esa diferencia. Y por último, tenemos el neutro flotante. En el neutro flotante no tenemos corriente entre neutros porque no hay conexión entre los neutros, pero sí tenemos un voltaje entre neutros. Como esto está desequilibrado, va a haber una diferencia de potencial entre ambos neutros. Esa la tenemos que calcular. Si se fijan, vamos a ocupar la misma fórmula que ocupamos en el primero, que sería el neutro encadenado, el neutro encadenado, pero ahora el IN es 0. ¿Por qué? Porque el Z sería como infinito al no tener no tener un cable, no tener una conexión entre ellos. Entonces, en este caso, si se fijan, el BNN es la misma fórmula que ocupamos de la ley de corrientes de Kirchhoff que ocupamos en la primera parte, solo que ahora el IN es 0, entonces no se suma. Y ahí tenemos nuestro BNN. Y para obtener las corrientes es exactamente la misma fórmula. Si se fijan, ocupamos la misma fórmula para todo, solo que en realidad es simplemente ocupar las leyes de Kirchhoff, corriente y voltaje. Y tenemos acá que las corrientes serían el voltaje fase neutro de la fuente menos el voltaje entre neutros, dividido en ZA para el IA y así para los otros. Ya, chiquillos, ¿se entiende? Bueno, cualquier cosa pueden ver el video de la clase, me parece que esta es la clase 18 en que están, ahí lo veo como más lento y todo, pero la idea es que si ustedes lo vieron, podamos revisarlo así como más rapidito. Se fijan, tenemos 4 tipos distintos. 1 para la delta y 3 para las estrellas. En el caso de las estrellas, tenemos neutro encadenado cuando tenemos una carga en el neutro. Tenemos el neutro sólido cuando tenemos un cable en el neutro.
y tenemos neutro flotante. Ambos se resuelven, perdón, los tres de la estrella se resuelven de la misma manera, pero como nos dimos cuenta, en el primer caso en el caso del neutro encadenado, tengo voltaje en el neutro y tengo corriente en el neutro. En el caso del neutro sólido, tengo solo corriente en el neutro, no hay voltaje entre neutros, por lo tanto es más fácil calcular, por ejemplo, los voltajes entre las cargas. Es más fácil porque no tengo voltaje entre neutros, pero sí tengo una corriente entre neutros, que esa es como la suma de las corrientes que van. Porque por ley de corriente de Kirchhoff, si yo sumo las corrientes de manera fasorial, de manera vectorial en ese caso, la diferencia debería ser la corriente que circule por el neutro. Y después tenemos el neutro flotante, que en el neutro flotante no hay conexión entre los neutros, y en ese caso tengo que el ZA, o sea, perdón, tengo un voltaje entre neutros, pero no tengo corriente entre neutros. Entonces en ese caso, ¿qué va a pasar con los voltajes? Se me van a ver más influenciados por la diferencia entre ellos, porque no hay una corriente que circule por el neutro. Bueno, eso lo vamos a ver mañana en un ejercicio que vamos a ver bien cómo funciona. Si ustedes quieren revisar también ahí en el canal de YouTube, también hay varios, me parece que hay 2 ejercicios de estrella. Y vamos a ver uno también en la próxima semana en el laboratorio. Lo que menos se ve es delta, así que vamos a aprovechar de ver este que es con delta. No sé si lo vieron también, pues está en el video, si no lo vamos explicando más rapidito. Me dice que tengo una delta desbalanceada que se alimenta con tensiones de línea balanceadas, que lo estamos sumiendo de 200 volts de secuencia positiva. Encuentre las corrientes de línea tomando como referencia B a B. ¿Qué me está diciendo con esto? Si tomo como referencia B a B, me está diciendo que el ángulo 0 está en B a B y no en B a N. En este caso, ¿por qué? Porque no tengo B a N. Como es una delta. Lo primero es que me está diciendo que es una delta, que las fases de la fuente están equilibradas, por lo tanto aquí tengo 200, y que tome como referencia B a B, por lo tanto me está diciendo 200 ángulo 0 el B a B, el BBC como es secuencia positiva, 200 ángulo menos 120, y el BCA 200 ángulo 120. Como vimos que en la delta, simplemente para calcular estas corrientes de fase, era el voltaje, que es sometido, dividido en la impedancia, podemos calcular cada una. El IAB sería el BAB dividido en ZA, en este caso sería 200 dividido en 10 menos J5, el IBC sería el voltaje BC, que sería el que está acá, entre este punto y este punto, que es 200 ángulo menos 120, porque es secuencia positiva, dividido en 16 ohm, y el ICA, que es este que pasa por acá, sería el BCA, entre este punto y este punto, dividido en la impedancia, que sería 8 más 6J. Las corrientes nos dan IAB 17.89, ángulo 26,57, IBC 12.5, ángulo menos 120, ICA 20, ángulo 83,3. Se fijan todas las corrientes súper distintas, eso significa que vamos a ver ahora las corrientes que pasan por la línea, pero todas las corrientes en las fases son bastante, difieren bastante. Lo mismo acá, seguimos ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la IA o la I1, en este caso, es IAB menos ICA. Entonces, tenemos que I1, ahí están los valores restados. En la I2, lo mismo, IBC menos IAB, que aquí tenemos. El IBC entra y el IBC sale, entonces se restan. Y tenemos la I2. Y la IC sería ICA, que va, menos IBC. Una sal y otra entra. Y acá están los valores y acá los tenemos. Entonces, tenemos que por la I1 circulan 18.05 con un ángulo de menos 41. Por la I2 o la IB, 29,15, ángulo menos 139,8. Y por la I3, 31,87, ángulo 74,26. Se fijan, está súper desequilibrado. Quiere decir que cada cable trae corrientes muy diferentes, lo cual
es muy malo, porque que nuestro circuito esté desequilibrado significa que un cable se va a gastar, por ejemplo, va a estar sometido a mayor corriente que otros, significa que su durabilidad va a ser menos, porque si se fijan, la I3 es casi el doble que la I1, igual que la I2. Bueno, entre la I2 y la I3 no hay mucha diferencia, pero significa que cada cable va a estar llevando una corriente muy diferente a las otras. En ese caso, esto no es bueno. Y acá, esto está interesante, que es el diagrama fasorial. Aquí hay que aprender bien a hacer los diagramas fasoriales, así que como referencia, tomamos VAB. Entonces VAB está en 0, y acá tiene su valor, que serían como los 200. Y acá BBC, que está en menos 120, y BCA, que está en 120. Así, lo vamos viendo. Y la I1 que es 18.05, ángulo menos 41.06. Pues aquí tenemos nuestro 18, en este caso están en una escala diferente los voltajes y las corrientes. Nuestro 18 con ángulo menos 41 va acá. De ahí tenemos 29 con ángulo de menos 139. 29, que está acá, con ángulo de menos 139, ha pasado menos los 120, casi menos 140. Y tenemos la I3, que es 31.37, ángulo 74.27, que está para el otro lado. Entonces aquí, lo único que ustedes tendrían que hacer, que tendrían que agregarle en este diagrama fasorial, serían acá los ángulos. Que están hechos, acá en este caso, están hechos con un Word, así que están bien los ángulos, están exactos. Pero hay que agregarle aquí los ángulos. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Se fijaron que en el caso de la delta desequilibrada es bastante sencillo? ¿No es difícil de calcular? Ya. ¿Se fijan que es bastante sencillo? Este yo creo que lo vamos a ver mañana, pero si lo quieren ir avanzando, bueno, está el video, entonces también lo pueden ir viendo, pero lo vamos a ir explicando, si les van saliendo dudas, lo podemos ir viendo. Ah, no, este no es el que vamos a ver mañana, pero también lo vamos a ver. Este está en una cápsula. Así que, para que lo vayan resolviendo. Lo toman un pantallazo y lo vayan viendo. Traten de resolverlo y después lo ven en la cápsula para resolverlo. Para que lo vean. Ya, chiquillos, eso sería por hoy. Fue un poquito más largo hoy día. Bueno, menos que la semana pasada, pero vamos a tratar de ir haciéndolo más corto, pero la idea también es que podamos ir viendo los ejercicios e ir aclarando dudas. Así que